Hermanos, tomen su lugar. Vamos a tomar nuestras Biblias ahí en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar por algunos minutos solamente tomando en consideración estos versículos. El versículo número 6 y 7 nos da un poco del enfoque, el contexto en el que Pablo está escribiendo que la mayoría de los comentaristas aseguran que es la última carta que él va a escribir. Y lo podemos ver ahí en el versículo número 6 y 7, que dice: pero yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Padre, ayúdanos a entender tu palabra en estos breves minutos. Y ayúdanos, Dios, a ser llenados por ti. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Estos son, hermanos, sin duda las últimas palabras que el apóstol Pablo va a escribir. El apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel y escribe a su joven discípulo Timoteo. Y podemos ver cómo las últimas palabras quizás son las más importantes de una persona. Y podemos notar aquí el deseo del apóstol Pablo. Su amor, su deseo para que su discípulo pueda seguir sus pasos. Hay varias cosas que podríamos nosotros notar en este pasaje. Tanto su pasado, su futuro y su presente. Y es lo que vamos a ver rápidamente, que el apóstol Pablo está recordando su pasado. Los primeros versículos ahí del 6 y 7 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero luego es como si el versículo 7, el apóstol Pablo está recordando lo que pasó, lo que vivió. Es como un recuento, todo lo que el apóstol Pablo está pensando, las diferentes formas y los diferentes lugares en los que estuvo predicando el evangelio. Las diferentes formas de servicio que pudo él tener, sus diferentes padecimientos. Y él dice, el versículo número 7, he peleado la buena batalla. Hermanos, en este año yo creo que las luchas espirituales se han hecho ver en nuestras vidas. Pero ¿has peleado tú la buena batalla? ¿Puedes estar tú convencido de que sí, la vida fue difícil? Sí, este año fue difícil. Hubo tentaciones, hubo caídas. Pero ¿estás luchando esta batalla? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Todos los días hay tentaciones. Y la tentación es dejar de creer la palabra de Dios, dejar de creer lo que Dios ha dicho, dejar de tener esa fe firme. Pero el apóstol Pablo dice, he guardado la fe. Pero no solamente está recordando su pasado, también está deseando su futuro. Versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Nota lo que el apóstol Pablo dice. No solamente está recordando su pasado, las dificultades que ha tenido, como él ha peleado esa lucha espiritual y ha guardado la fe, pero consecuente a esto, a su fe, él está seguro de la corona de justicia. La corona de justicia. Hermanos, este es nuestro deseo. Esta es nuestra esperanza. Poder estar algún día delante del Señor, juez
justo y recordar que aunque hemos sido infieles, Él ha permanecido fiel. Recordar que tenemos galardones, pero tenemos que amar su venida, que tenemos que recordar y que amar y que orar. Dios, ven pronto. Y luego los versículos a partir del 9 al final, el apóstol Pablo está hablando de su presente. Está viviendo su presente. No solo ha recordado su pasado, no solo está deseando su futuro, pero él está viviendo en su presente. Y podríamos estar muy agobiados en nuestro pasado y en nuestro futuro que nos olvidamos de vivir el presente. Cuando nos quedamos en el pasado vivimos en frustración porque hay cosas que podríamos haber hecho mejor, pero no podemos recuperar el tiempo. Está en el pasado. Y si nos enfocamos solo en el pasado, vamos a vivir frustrados. Hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Hubiera mejorado en esa forma, sí, pero no puedes regresar al pasado. Pero si vivimos en el futuro, a veces nos llenaremos de miedo. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Pero tenemos que aprender a vivir también el día de hoy. Y es lo que el apóstol Pablo también hace. Aún no ha partido a la presencia de Dios. Y puede vivir el presente. Y lo que vamos a ver aquí en esos breves versículos es la forma en la que Pablo decidió vivir su presente, esos últimos días. La primera cosa fue que él quiso restaurar las relaciones rotas. No sé si hay relaciones rotas en tu vida que deberías el día de hoy de comenzar a restaurar. Y vemos por lo menos 3 diferentes personas las que el apóstol Pablo menciona. Y uno de ellos es Demas. Versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado. Vemos un hombre que es traidor. Demas traicionó a Pablo. Demas desamparó a Pablo. Hay traidores así. Quizá hay alguna persona en tu vida que te ha traicionado. Vemos a Demas que traicionó a Pablo. Hay personas así. Pero la segunda persona es Alejandro, versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. No solo vemos a un traidor, no solo vemos a un opositor, él estaba causándole muchos daños al apóstol Pablo. Y va a haber personas así también, que se van a oponer a ti, que van a ser hostiles a ti. Pero luego también hay una tercera persona. El versículo número 11 dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y este Marcos, Juan Marcos, fue un desertor, un joven que en determinado momento él era sobrino de Bernabé y abandonó a Pablo y a Bernabé. Los abandonó en uno de los viajes. Él fue un desertor, pero ahora Pablo está restaurando las relaciones. Y quizás es lo que deberías tú hacer el día de hoy. Pensar en las personas, pensar en los pecados, pensar en las inmadureces que hemos tenido y comenzar a restaurar esas relaciones rotas por el pecado. Pero no solo eso. No solo Pablo está hablando de restaurar relaciones, Pablo también está deseoso de regresar a la palabra. Regresando a la palabra, versículo número 13. Y cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y Pablo lo que ocupaba era el capote, porque hacía frío. Nosotros sabemos, tenemos que abrigarnos bien cuando hace frío.
Pero más de esto, el apóstol Pablo dice, tráeme los libros, mayormente los pergaminos. ¿Y qué son estos pergaminos? Es la palabra de Dios. Hermano, y en este año que se aproxima, no solo restaura relaciones rotas, regresa a las Escrituras una y otra vez. Léela y reléela cada día. Pablo nunca dejó de amar las Escrituras. Recuerda que él era un fariseo. Él era un hombre que conocía la ley, pero nunca dejó de amar la ley. Lo que tú necesitas cada día es la palabra. La palabra de Dios es lo único que va a dar fortaleza a tu vida en las luchas y en las dificultades que se presentarán. Regresa a la palabra de Dios, hermano. Ama la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Así que ya estamos viendo, restaura las relaciones, regresa a la palabra, pero también recuerda que nunca has estado solo. 365 años. Perdón, días al año. 365 días. 24 horas al día. Y no has estado ni un segundo de tu vida solo. Dios ha estado ahí. Y es lo que dice el apóstol Pablo, el versículo 16. En mi primer defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero, versículo 17, el Señor estuvo a mi lado. Y qué hermoso es recordar esto. Que a veces lo único que necesitamos es Dios. Pero Dios nunca será todo lo que tú necesitas, a menos que sea Dios lo único que tienes. Y a veces Dios se encarga de dejarnos completamente aislados de personas. Dejarnos desnudos, dejarnos sin otros recursos, sin otras personas que creíamos que nos iban a ayudar. Y a veces Dios nos tiene que demostrar de una forma muy difícil y muy dolorosa que aunque no tenemos a nadie, le tenemos a Él. Pero Él es suficiente. ¿Es Dios suficiente para tu vida? Esto solo se podrá demostrar en los momentos de adversidad, los momentos de dolor. Así que recuerda, hermano, nunca has estado solo en cada uno de los años que van hasta el día de hoy, y nunca estarás solo el próximo año. Dios está contigo. Pero también no solo restaura relaciones, no solo regresa a las Escrituras, no solo recuerda que nunca has estado solo, pero en cuarto lugar, relaciónate con tus hermanos. Relaciónate con tus hermanos. Y aunque Pablo dice, he estado solo en algunas defensas, he estado solo, pero luego el apóstol Pablo en los últimos versículos está lleno de saludos para personas. Y vemos este deseo del apóstol Pablo de conectarse. Versículo 19. Saluda a Prisca y Aquila y la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura verme antes del invierno. Eubulo te saluda. Prudente, Lino y Claudia y todos sus hermanos. Habla también de Lucas. Versículo 11. Lucas, solo Lucas está conmigo. Habla de Tíquico, versículo 12, lo envié a Éfeso. Hermano, qué importante es también conectarnos con otros, relacionarnos con otras personas y procura en este próximo año conectarte más con personas, relacionarte más con personas en la iglesia. Esto es saludable para ti y esto es bueno para ellos. Relacionarnos los unos con los otros. Y la última cosa, Pablo lo menciona, versículo 22. El Señor Jesucristo
esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Habla de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Cada día necesitamos depender de su gracia y nada más. Va a haber días buenos, pero también va a haber días malos. Va a haber días que vas a creer que tienes todo bajo control. Has orado lo suficiente, has asistido a las reuniones, no has tenido malas actitudes, pero la tendencia será a creer que estás por encima de la gracia de Dios. No te equivoques. Seguimos siendo pecadores. Aún a pesar de que tuvimos un buen día, necesitamos la gracia de Dios. Ninguna justicia te hace estar en un peldaño por encima de la necesidad de la gracia de Dios en tu vida. Pero también, ningún pecado te alejará lo suficiente como para que no experimentes la gracia de Dios. Hay momentos donde nos sentimos culpables, pecadores miserables, por volver a caer en pecado, por volver a esa situación, a tener esa actitud que creímos que ya habíamos desechado. Esos momentos también son importantes y necesarios para tu crecimiento. Tenemos que recordar que necesitamos de su gracia. Y solo a través de que vemos la magnitud de nuestros pecados es cuando podemos recordar que su gracia sigue siendo mayor. Lo que el apóstol Pablo decía. Su gracia siempre es mayor. Mis pecados abundan. La gracia de Dios sobreabunda. Hermano, recuerda que ha sido por su gracia. Por su gracia y por su favor. Esto es lo que necesitamos para vivir nuestro presente. Oremos. Padre, gracias porque tú estás con nosotros. Confiamos en ti y creemos que tu Espíritu es poderoso para cambiarnos, para moldearnos. Dios, recordamos nuestro pasado y aunque no ha sido tan piadoso como el del apóstol Pablo, te damos gracias porque ya no somos como solíamos ser. Dios, deseamos tu regreso. Deseamos estar delante de tu presencia. Todo será puro, todo será hermoso, pero aún estamos en esta vida y estamos con un propósito. Dios, aún nos tienes aquí en este mundo con un propósito. Y creemos, Dios, que no desampares la obra de tus manos. Ayúdanos a cumplir tu propósito. Porque la buena obra que comenzaste en nosotros la vas a perfeccionar. Y lo estás haciendo el día de hoy. Ayúdanos a restaurar relaciones quizá rotas y dañadas por nuestro pecado. Ayúdanos a regresar, Padre, a tu palabra día tras día. Ayúdanos a recordar que nunca hemos estado solos. Nunca. Ayúdanos a relacionarnos más con personas y conectarnos y entender que somos una familia de fe. Pero Dios, ayúdanos a depender también de tu gracia. Necesitamos de tu gracia y nada más. Gracias, Dios, por tus bondades y misericordias en Cristo Jesús. Amén.